Y sí, es medio frustrante. Pero bueno, la cosa es que te vayas acostumbrando y sí es cierto, el nivel de mar, híjole, eso sí afecta un buen aquí. El oxígeno, todo eso, sí, yo sí sentí que me... Oye, ¿cómo te has sentido fuera de eso? Bien, súper bien, cansado. Ayer me sentí un poco frustrado porque sí me sentía súper cansado porque no soy una persona que está acostumbrada a hacer ejercicio, ¿verdad? Entonces, ayer sí me sentí, pero ya me he sentido, o sea, hoy tengo mucho dolor, pero me siento con mucho más ánimo, me he sentido mucho más... que me voy como ya acostumbrando. Es eso. Acuérdate, somos seres de costumbres. Sí. Somos animales de costumbres. Entonces, en la medida en que te vayas acostumbrando, y son como 2 semanitas. Del ejercicio son como 2 semanitas. Sí. Entonces, hay que agarrarle. Sí, solo es la costumbre. Así ya es. Después ya vamos a irnos. Claramente siempre va a ser como un poquito más de esfuerzo, pero ya nos vamos a acostumbrar al ejercicio. Qué bueno. ¿Y con tus compañeros cómo te vas sintiendo? Pues bien, o sea, me siento muy bien con todos. Bueno, no con todos es que tenga como mucha convivencia, pero... Bueno, pero como sí. todo, ¿no? Sí, como sí, todo sí. en la vida. Sí, hay algunos que sí, hay algunos que no. Sí. De hecho, yo te iba a decir, ayer como que noté, ¿no? En el momento en que Jorge dijo algo de, ay, Honduras, no sé qué, pero tú lo volteaste a ver y yo dije, esa mirada, es que ahí hay algo, Sí. ¿no? ¿Qué se traen? Mira, es que él hace muchos comentarios. Tú eres de Honduras. Yo soy de Guatemala. Tú eres de Guatemala y él es de Honduras. Sí. Entonces no hay ahí como... No. Ajá. Pero sí, desde los primeros días no tuve como muy buena empatía con él porque es una persona... ¿Desde el hotel? Es una persona muy arrogante y muy como que siempre que él es perfecto y siempre uno está en error o hace comentarios, o sea, fuera de lugar muchas veces. Entonces a mí eso no me agrada mucho. Entonces ahí sí choco un poco. O sea, choco un poco en ese punto. Y no soy solo yo, o sea, muchos de mis compañeros. Y es como, en cada clase que hemos tenido, siempre es como muy... ¿cómo decirlo? Como irreverente. Entonces, a mí no mucho... O sea, por ejemplo, ayer lo del comentario que dijo, ay, qué suerte de yo quisiera ser mexicano, algo así. Dijo. Y le dije, uy, o sea, ¿cómo se ha de sentir tu país que estés diciendo eso? Claro. O sea, deberías de estar orgulloso de ser de donde eres y que estás aquí representando un país. Claro. Entonces, pues ese tipo de comentarios son los que son... Oye, y que además... O sea, sí, ¿no? Como, y además ayer en la dinámica esta que hicimos de presentación, como que se notó que todo el mundo volteaba y era como de... ¿no? Ajá, es que casi es asombroso, pero casi nadie le cae bien. Ajá. Porque a todos en su momento nos ha... O sea, o su actitud o algo no nos Algo que dices, ¡ay! Sí, ¿no? sí. Pero... Y fue chistoso, ¿no? Porque al final él te hace a ti como una pregunta y tú luego fue como, no, compadre, o sea, es que me dijo, yo creo que Guatemala debe estar de acuerdo conmigo. Y yo le dije, no estoy de acuerdo porque primero dijo así como, es que aquí hay muchas oportunidades, es que si yo fuera mexicano. Y no, o sea, la oportunidad somos nosotros y va a estar donde sea, por eso es que estamos acá. Claro, y que aquí lo importante es que siempre cuando pasan este tipo de cosas, yo siempre digo, bueno, entonces voltéenlo a ver bien, o sea, si está haciendo una referencia, voltéenlo a ver bien, porque al final es un gran maestro, es un maestro que al final, y luego lo vamos a ir trabajando poco a poco, pero que te va a proyectar algo de ti mismo, ¿no? O sea, haz de cuenta, las personas son como espejos. Fíjate este concepto lo voy a decir en algún momento en alguna clase, pero tú tienes la premisa. Los ojos sirven para ver, pero nunca se ven. Tú no te puedes ver a ti mismo, solo te ves a través de las otras personas, a través de lo que la otra persona te va retroalimentando, ¿no? Entonces, ese concepto es bien importante porque ¿qué quiere decir? Quiere decir que todas las personas que están a tu alrededor funcionan como si fueran ciertos espejos, ¿no? Con quienes, obviamente, en un espejo compartes la parte bonita y compartes, ¿no? Que ahí es en donde te retroalimentas y en donde te estás reafirmando como persona. Con quien te empiezas a llevar bien, con quien empiezas a hacer una relación, seguramente es porque comparten estas cosas positivas. Pero los que son los espejos más opacos, que lo ves y dices, no lo puedo ni ver, o de verdad no puedo, me cae muy mal, ¿no? Es porque al final también está compartiendo algo contigo. Aquí en México hay un dicho que dice, lo que te choca,
te checa. Hay algo de eso que te está checando. Entonces, quizás es por ahí un poco lo que quiero platicar contigo, ¿no? ¿Qué de esta parte de arrogancia, de esta parte de reverencia, que esta parte de prepotencia te mueve? ¿Qué te está tocando en lo más profundo de ti? ¿Por dónde crees que vaya? Ay, es que no sé, quizá porque no, bueno, no sé. Lo que pasa es que yo siempre he tratado de ser, primero todo empezó porque, bueno, él era mi roomie en mi habitación, en el hotel. En el hotel, Entonces, para mí era súper, o sea, de hecho lo hablé con Gina, que era nuestra encargada, porque no, o sea, llegábamos a la habitación, yo ya me quería dormir, me arreglaba y todo, y él se ponía a hablar por videollamadas, y llegaba a la madrugada y no le importaba, no tenía conciencia ni nada, y que si yo le dije un día así de, oye, pues, o sea, es que quiero dormir, y me dijo, ay, lo siento, es que soy muy popular en mi país y necesito hablar eso. Entonces, ese tipo de actitudes, no sé, o sea, para mí siempre ha sido muy importante ser una persona muy humilde, porque eso creo que te va a abrir las puertas de donde quiera que vayas. O sea, ser humilde, ser agradable, tener conciencia de los demás. A mí todos me caen bien, todos, o sea, me trato de llevármela bien siempre con todos, porque pues yo no vine a hacer problemas ni nada con nadie. Claro. Entonces, pero no sé, o sea, no sé, creo que, no sé si compartamos algo, porque no. Y muchas veces se acercan y dicen, ay, te quiero, que no sé qué, que no sé cuándo, pero no lo siento como real. Como real, ahí hay algo, ¿no? Bueno, ya lo iremos trabajando poco a poquito. Sí, entonces, pero, o sea, te juro, no soy solo yo, sino que No, es mucho. no, pues ayer te digo, ¿no? Como que, pero es eso, o sea, al final cuando hay uno de estos personajes, cuando hay uno de estos roles dentro de un grupo, es bien interesante porque al final es, ¿qué les está moviendo como grupo? ¿Qué es lo que está como saliendo por ahí, ¿no? Bueno, a lo que quería yo platicar hoy contigo es, este va a ser como nuestro espacio, este va a ser como el momento en donde vamos a poder estar tú y yo solos, en donde vamos a poder como trabajar, cómo te estás sintiendo, cómo vas, si hay algunas cosas que tengamos que trabajar para desbloquear ciertas cosas, ¿no? Entonces, este va a ser como el espacio y un poquito la intención del día de hoy es como poder hacer un escáner o como poder hacer un mapeo para ver dónde estás y sobre todo que podamos salir bien identificados de qué es lo que tenemos que trabajar terapéuticamente tú y yo, ¿sabes? Okay. Entonces, pues, a ver, ¿de qué me quieres platicar? Ay, de mi vida. De lo que tú quieras. Luego yo te voy a ir haciendo preguntas, pero a ver, empieza tú primero. Bueno. Eres Denis. Denis. Ajá, Denis. Porque te dicen mucho sí, Denis. Y yo, no, sí, es Denis. Ajá. Pues bueno, de mi vida, vengo con un poco de descontrol, siento yo, porque tengo una familia adoptiva y tengo una familia real. Ok. O sea, mi mamá y eso. Mi papá murió hace 10 años. A ver, ¿cómo está la historia? ¿Tú naces? Bueno, con mi familia. Ajá. Cuando tengo 12, mi papá fallece. Ajá. Y luego, pues, ya mi hermana, era solo mi hermana, mi mamá, mi papá y yo. Ok. Entonces, los 4. ¿Y de qué muere tu papá? Se cayó de las gradas de mi casa. Ay, y murió en tu casa. No murió ese día, sino que ese día, pues, tuvo el accidente, tuvo coágulos de sangre en la cabeza, entró en coma, y entonces falleció a los 3 días. No. Entonces, ¿quién estaba en la casa? Es que ese día habíamos salido a comprar la cena con mi hermana porque mi mamá andaba de viaje. Entonces estaba mi cuñado, mi hermana y yo. Entonces mi papá había tomado un poco. Porque ¿tú de 12 años? Sí, había tenido una reunión con unos amigos. Entonces nos dijo, bueno, dijimos vamos a ir a comprar la cena y él nos dijo, yo me quedo acá, solo pónganme música y yo me voy a quedar escuchando música en lo que voy a comprar la cena. Ese fue en el primer nivel, ¿no? Entonces luego nos fuimos y cuando estábamos comprando la cena y venía mi tío y nos dijo, su papá se cayó de las gradas. Entonces nos fuimos rápido y cuando llegamos ya mi tío y mi abuelo lo habían bajado al sofá. Y todavía esa noche nos dijo así de, no, aquí me quedo. Entonces solo le bajamos cobijas, la almohada y eso y le arreglamos para que durmiera ahí cómodo. Y al día siguiente, pues ya escuchamos ruidos y sonidos abajo y bajamos y estaba todo lleno de heces, estaba todo sucio con sangre. Ay, Dios mío. Estaba vomitando sangre, o sea... ¿Tu hermana es más grande que tú o sí, más chica? Más grande. Más grande. Tú tenías 12 y tu hermana... Ella me lleva 7 años. 19. Sí, 19. Ajá. Entonces... voy a estar tomando notas para ayudarte. Fue algo súper
difícil porque ya mi papá en ese momento ya no nos hablaba, se nos quedaba viendo, nosotros le preguntábamos qué le pasaba, qué tenía y solo se nos quedaba viendo, ya no nos hablaba nada. Entonces de ahí pues ya un amigo de él llegó en el carro y se lo llevaron al hospital y la última vez que lo vi fue cuando lo sacaron y él se me quedó viendo y yo estaba en la puerta, abriendo la puerta y se lo llevaron. Y esa fue la última vez que lo vi y pues luego ya le hicieron operaciones, le hicieron operación en el estómago porque estaba vomitando sangre, le hicieron operación en la cabeza para ver si tenía células vivas, dijeron que ya no, entonces después dijeron que llegó el accidente fue 28 de noviembre y el 1 de diciembre en la mañana nos llamaron y nos dijeron que llamáramos a los familiares porque para esa noche ya no iba a sobrevivir. Oye, ¿y tu mamá dónde estaba? Ella ya había regresado, ese día que fue el accidente, en el momento en que le avisaron, andaba visitándonos a unos familiares. Y entonces, esos 3 días fueron bien difíciles. O sea, sí me recuerdo mucho de todo eso. Y luego, ¿cómo lo viviste tú? Estabas chavo, pero ya tenías conciencia, ya... Tenía conciencia de todo. Ya todo. Sí, fue muy difícil. O sea, fue el momento recuerdo un momento en el que sí me bloqueé y lo último que recuerdo antes de eso fue que estaba en las gradas de mi casa y de pronto me empezaron a temblar las piernas, me senté y luego me barnunté y de ahí casi no me recuerdo de nada. De ahí todo tengo como escenas borrosas o sea, recuerdo que no me quería ni bañar ni arreglar y mi tía me llevó la ropa. O sea, sí fue como una etapa bien difícil eso. Oh, imagínate. Y pues luego vino otra etapa mucho más difícil que fue el hecho de, bueno, mi hermana ya se había casado. A mi papá lo enterramos un 3 de diciembre y mi hermana estaba embarazada, entonces nació mi sobrina el 6 de diciembre, 3 días después. Entonces ella estaba en su casa con la bebé, con el esposo y en mi casa pues solo quedaba mi mamá y yo. Mi casa es muy grande, entonces está dividida la casa de mi abuela, la casa de mi tío y la casa de nosotros. Entonces, a mi mamá ya no le gustaba estar en la casa conmigo, o sea, porque le daba depresión el estar en la casa. ¿Y ¿Tus papás llevaban buena relación? Sí, muy buena relación. Ay, tu mamá. Entonces, sufrió mucho ella. Mi mamá sí sufrió mucho y como yo he dicho, siempre inconscientemente ella pues se alejó y me dejó solo. O sea, ese tiempo lo pasé muy solo. De que yo iba a estudiar, regresaba a la casa y me mantenía toda la tarde ahí solo porque a ella no le gustaba estar en la casa, se iba a la casa de mis abuelos. No, o sea, hubo un tiempo, antes de empezar el año escolar, no teníamos dinero, vendimos la moto de mi papá para poder meterme a estudiar. O sea, pasábamos momentos en los que mi mamá me decía, es que no tengo dinero ni para que podamos comer. ¿Tu mamá no trabajaba? Solo mi papá. Solo tu papá. Entonces, mis abuelos nos apoyaron, mis abuelos nos daban de almuerzo, nos daban comida, me apoyaron en mis estudios. Y pues así pasaron como 3 años y medio, 4 más o menos. Y luego mi mamá conoció a alguien más y llegó a la casa a vivir. Ay, qué difícil. Entonces fue muy difícil para mí porque era la casa que había construido mi papá. ¿Qué tenías, como 16, 17? Sí, tenía como 15. Sí, no sé, 12, 13, 14. Como 15 tenía, como 15 y medio, más o menos. Entonces ahí empezó otra etapa muy complicada para mí. Oye, ¿y este señor no tenía hijos? No, nunca había tenido nada. Entonces, pues fue como medio complicado para mí. Al principio fue como, o sea, pero ya después ya empezaron a suceder cosas, por ejemplo, de que, o sea, yo me dedicaba al teatro musical desde muy pequeño, o sea, yo desde los 14 años yo salía en bus y me iba solo y buscaba castings y hacía lo que yo quería hacer. O sea, mi mamá sí me apoyó un tiempo, pero ya después, o sea, ella me decía, es que no tengo cómo apoyarte, no tengo dinero, no tengo nada. Entonces, pues nada, llega este señor a vivir a la casa y luego ya con el tiempo le empieza a decir a mi mamá como, ay, es que ¿por qué viene tarde? Porque mis ensayos salía de las 10 de la noche del teatro. ¿Y por qué viene tarde? ¿Por qué hace esto? ¿Pero por qué no por qué no colabora con la casa? Y tenía 16 años, o sea, y entonces yo me frustré mucho en esa época de mi vida porque
O sea, sí tuve mucha depresión, estuve con ansiedad, porque decía yo, o sea, tengo 16 años, Claro. quisiera tener la oportunidad de simplemente disfrutar y de realizar lo que yo amo, que es actuar, cantar. Claro. Y siempre decía, si mi papá estuviera, y muchas veces me enojé y decía, pero ¿por qué no está mi papá? Si Oye, estuviera... ¿te enojabas y hablabas con tu mamá? Tuvimos discusión, o sea, con mi mamá era muy difícil hablar, porque éramos como del mismo carácter, entonces... O sea, los dos tienen carácter fuerte. Sí, entonces ella me hablaba, yo le hablaba, yo le hablaba, y así nos íbamos. Entonces, de hecho, una vez fue muy complicado para mí porque empezamos a hablar de eso y una vez me golpeó. Entonces, me golpeó con el cincho, me dio muy duro, que me había quedado súper marcada la espalda. Y eso para mí fue muy fuerte. Claro. En ese tiempo, al día siguiente, le dije que hablé con mi prima de parte de mi papá y le dije que quería irme de mi casa. Porque ya no... O sea, para mí hasta... Oye, ¿y te llevabas bien con este señor? No. No te llevabas bien. No, no había buena relación. De hecho, no. Pero él también... Bueno, es que en ese momento, bueno, al cierto tiempo, mi mamá se embaraza. Entonces tienen una bebé. Y bueno, yo a la bebé la adoro. O sea, yo cuando nació, yo le dije con mi mamá hablábamos y le dije, bueno, yo no le prometo pues que sea un hermano súper cariñoso, unido, pero resulta que me enamoré de la bebé cuando nació y para mí ahora ella es una de las personas más importantes de mi vida. ¿Cómo se llama? Isabela. Isabela, qué bonito nombre. Entonces yo le digo, yo le digo a mi mamá, ustedes cuídenla ahorita, que yo no puedo darle ahorita nada, pero ya en un futuro yo quiero trabajar por ella, porque le quiero dar la oportunidad de que tenga una vida pues estable, que tenga lo mejor que pueda. Entonces, pues bueno, cuando nace la bebé, no es que diga que ella tiene la culpa, pero en ese momento ya empiezo a ver como que ya me empiezan a separar a mí. Claro. Entonces ya era de que si salían ellos, eran ellos dos y la bebé y se iban. De hecho, una vez estaba mi tía, mi abuela y todos ahí reunidos. Yo no estaba en ese momento. Y estaba en la casa, entonces el esposo le dijo a mi mamá, arréglense, vamos a ir a comer a unas hamburguesas, que no sé qué. Y la cosa es que mi tía le dijo, ay, ¿y Denis? Él dijo, no, él no se lo merece, le dijo él. Entonces fue como, ay. O sea, mi tía me lo contó después y me dijo, mi abuela también. ¿Que eran por parte de tu papá? No, ellos de parte de mi mamá. Por parte de tu mamá. Sí. De la familia de mi papá, desde que murió mi papá, se olvidaron casi de mí, mis tíos. O sea, sí he tenido comunicación con mi abuela, por ejemplo, y mi abuelo que falleció hace aproximadamente 4 años. Y luego mi abuelo paterno, que era el que me apoyaba, y que los estudios, la comida y todo, fallece también hace 3 años. Entonces, literalmente me quedé sin abuelos, sin papás, solo tengo más que todo abuelas. Y pues empieza esta situación difícil, entonces pasó lo de que mi mamá me golpeó. Y entonces yo le hablé con mi prima de parte de mi papá y le dije, quiero irme de mi casa. Entonces, en ese momento, pues me voy de la casa, estoy con mi prima como un mes. Oye, ¿y te fuiste de tu casa pero platicando con tu mamá? O sea, sí fue un tema de, a ver, vamos a sentarnos, yo ya no quepo aquí. Esa vez me fue fui. Arrebato, es algo. Ella se quedó llorando, porque mi mamá sí es muy sentimental y eso. Y como yo digo, pues inconscientemente hizo muchas cosas que no se dio cuenta. O sea, y de hecho, antes de venirme para acá, lo hablé con ella y le dije, sí sabe que muchas cosas se van a hacer ahora públicas porque ya la vida ya no, o sea, ya la gente va a querer conocerme y saber muchas cosas y cosas que yo no puedo ocultar, o sea, cosas de por qué tengo una familia adoptiva, por qué te fuiste de tu casa. Claro. Entonces, pues me dijo que sí, me dijo que ella estaba consciente de muchas cosas y que quizá mucha gente iba a decir que había sido una mala madre porque había elegido un hombre primero antes que su hijo. Pero yo siempre he dicho que yo a mi mamá nunca le tengo ningún rencor, ni lo veo así de esa forma, que haya sido una mala madre, porque los años que estuve con ella, pues antes de todo lo que pasara con mi papá, pues me educó y por eso es que soy ahora la persona que soy también. Entonces, bueno, pues me fui estos días con mi prima,
estuve como un mes más o menos con ella. Igual siempre medio hablábamos con mi mamá. Y pues luego pasó el tiempo y llegaba a visitar a mi mamá. Y, O sea, te fuiste de tu casa por ahí de los 17. Sí, 17, 16 y medio, 17 por ahí. Ay, bien chavo. Sí, Ajá. entonces, bueno, pues después con el tiempo me salió un trabajo en una obra de teatro musical, entonces ya regresé a la casa y dije yo, bueno, va a ser diferente porque ya puedo como dar un poco más de dinero, ¿no? Entonces estuve en la casa, me compré una moto, me compré mi televisión, porque yo decía, en mi cuarto yo quería arreglarlo de una forma que yo me sintiera cómodo en mi cuarto. Claro. Porque era el único lugar en el que yo podía sentirme cómodo, porque de ahí estaba en la sala o en la cocina, yo sentía que no era parte de, o sea, es algo que me duele mucho porque es la casa que construyó mi papá. Claro. Y es la casa en la que menos me siento cómodo, me siento parte de. Claro. O sea, para mí agarrar un plato de comida era como, voy a agarrar comida. Oye, ¿y alguna vez esto lo platicaste con tu mamá? Porque sí hay Muchas derecho, veces, pues, sí, o sea, sí hay un tema ahí, ¿no? Muchas veces lo discutimos, pero es que hablar de ese tema con mi mamá era discutir. O sea, hablar con mi mamá de eso era. Mi mamá en alguna forma estaba a favor de que yo tendría que ya trabajar y colaborar con la casa al tener 16 años. Entonces, para mí sí era como. Que es una idea que tú no te la crees, desde donde lo dices. Porque yo siento que a esa edad todavía está uno en la edad de poder, o sea, aprovechar la juventud, aprovechar lo que uno estaba haciendo. O sea, yo quería dedicarme a la música, al arte, y no tener como la presión, o sea, en mi casa era como, o sea, la presión de que tenía que estar dando dinero para poder comer, para poder vivir en la casa que construyó mi papá. O sea, ¿y esa idea de quién venía? ¿De tu mamá o del señor? ¿Cómo se llama este cuate? Él se llama Gerson. Gerson. ¿De Gerson o de tu mamá? No sé. Pero la que te daba el mensaje era tu mamá. Sí. Entonces, por eso es que mi mamá, o sea, lo discutimos muchas veces y yo le dije, yo no voy a dejar yo no le pido que usted deje a su esposo, o sea, usted siga con su relación, porque yo sé que algún día me voy a ir, voy a volar y voy a independizarme, es lo que quiero. Claro. Así que usted siga porque. ¿Y la veías contenta con este cuate? Sí. Sí. Mi mamá, pues, ella está feliz y contenta con la familia eso es bueno, tiene. Al final. Por lo mismo es que yo no quise deshacer eso. Claro. O sea, de decirle, no tenga. Igual, pues ya es su decisión. Era su decisión, era. Claro. Entonces yo dije, bueno, como yo le dije a mi mamá, yo no le pido porque yo sé que un día me voy a ir. Yo quiero salir de acá, quiero trabajar, quiero volar. Entonces, para que no se quede sola, pues. Claro. Oye, entonces tú regresas a tu casa, empiezas a dar lana, empiezas a arreglar tu cuarto. Entonces ya empiezo a trabajar, pero igual no, seguía sin sentirme como ya con él, o sea, ya con él casi que ni teníamos relación. O sea, yo trataba de ya ni topármelo, o sea, en la misma casa me encerraba en mi cuarto si estaba en la casa. Ya, eso es súper incómodo. Sí. O sea, ya cuando hay una energía que ya estás como queriendo rechazar, ya, o sea, es incomodísimo. Mejor me encerraba, o sea, yo me mantenía ahí, o sea, y por ejemplo, el teatro musical en Guatemala es más como los ensayos en la tarde, noche, y terminas tarde, 10, 11 de la noche ensayos, funciones 10 de las 11, cuando era función a veces llegaba a la casa a las 12 y vivía un poco lejos de la ciudad, entonces me tocaba manejar una hora, entonces para mí sí era, o sea, cansado, y entonces los días en la mañana yo me levantaba un poco tarde, ¿verdad? Sí, porque porque trabajaba tarde, entonces dormía tarde. Y le enojaba mucho que me despertara tarde. Eso sí me decía que no le gustaba. Por ejemplo, o que yo anduviera, por ejemplo, si me tocaba salir a las 2 de la tarde para el teatro, yo trataba de empezarme a arreglar tipo a las 11. Entonces yo bajaba en pijama a las 11 y le molestaba verme en pijama. O sea, le molestaba mucho verme así como. Sí, como este estereotipo de tienes que levantarte temprano, ir a trabajar, regresar a las 6 de la tarde, ¿no? Y él era como, ¿por qué tú no? Entonces, todo eso para mí sí fue muy complicado. Y luego al tiempo, cuando tenía por ahí 20 años, fue el año pasado. A principios del año pasado, me ofrecen una serie de Netflix, que se iba a hacer una serie.
Y yo dije, wow, esta es la oportunidad de mi vida, o sea, Claro. para poder independizarme, poder trabajar, poder darme a conocer. La cosa es que vienen de Estados Unidos, llegan a Guatemala, me hacen firmar contrato y se dan cuenta que yo vivo súper lejos de donde iban a hacer las grabaciones. Y me dicen, bueno, te vamos a dar un apartamento donde se van a hospedar los de Estados Unidos, ahí te vas a hospedar con ellos. Ajá. Yo dije, wow, esta es la oportunidad de mi vida. O sea, aparte de poder mudarme, o sea, yo estaba súper feliz. Claro. Entonces me voy a este lugar y estuve ahí 4 meses viviendo, pero el proyecto al final lo cancelan. Oh. Y en esos 4 meses no me pagaron nada. No. No hice nada porque tenía contrato, no podía nada. O sea, entonces luego me dicen, vas a tener que ir a regresar a tu casa porque ya no. Después de 4 meses yo dije, ah. O sea, para mí era muy decepcionante el hecho de regresar a mi casa con las manos vacías, sin trabajo, porque en esos 4 meses no gané nada. Entonces para mí fue muy, muy, muy difícil cuando me dieron esa noticia. Entonces ese día llegó una encargada que era como la persona que se comunicaba en producción y así. Llegó por mí porque ella me iba a llevar a mi casa. Y la cosa es que nunca la había visto. En ese camino nos fuimos hablando y hablando y hablando. Y pues me conoció mi historia, porque no sé, como que me dio tanta confianza. Y le hablé. Como personas con las que conectamos, sí. ¿no? Entonces le conté mi vida y todo lo que había pasado. Y me dijo, voy a pasar a mi casa y luego seguimos para irte a dejar. Entonces paso a su casa, conozco a sus hijos, tengo un buen clic con sus hijos y todo, bla, bla, bla. Y luego pues ya me voy a mi casa y luego ella me dice, oye, cuando necesites un lugar donde quedarte o si tienes ensayos por acá, porque ella vivía muy en la ciudad, entonces me quedaba súper cerca de todos lugares y me dice, si necesitas, pues te vienes y aquí te quedas. La cuestión está en que luego ya encuentro una obra de teatro, empiezo ensayos también en la noche, pero usaba moto. Y la cosa es que cuando salía tarde y estaba lloviendo, era tiempo de lluvia, ella me decía, mejor vente para la casa. Qué buena onda. Entonces me iba a quedar a la casa de ellos y así se iba haciendo ¿Ella como casada? costumbre. Está separada, o sea, no está divorciada. O sea, no vivía ahí con un cuate. No, estaba solo ella y sus 2 hijos. Entonces empezamos esto y fue como bien chistoso porque ya me iba que 5 días allá con ella y 2 en mi casa y así nos íbamos. La cosa Sin tener relación con ella. ¿Con Era quién? nada más amistad con esta chica. Ah, no, es que ella era la mamá. Ajá. La mamá de la casa y o sea, era como... Pero tú no tenías relación con la desde, chava señora. Desde con antes, no. O sea, solo nos habíamos visto un par de veces, pero nos agarramos, o sea, tuvimos un clic así. Entonces ya después yo ya iba más a la casa y agarramos más confianza con los 2, están los 2 hijos, pero con uno me llevo así súper bien. Ah, ¿y qué es como de tu edad? No, él tiene Son chiquillos. 26. Ah, ya son grandes. Sí, son grandes los dos. Es que me estaba imaginando una chavita. No, Ajá. sí, ella, de hecho ella tiene 51 años. Ah, ya señora. Sí, ya. Ay, ya te ando yo. Entonces, después ella me dijo, es que sabes, Denise, yo soy muy maternal. Entonces sí, como yo que te desde que acogió. te vi, dije, tiene algo. Entonces ella me dijo, yo quizá no puedo cambiar la vida de todo el mundo, pero me gustaría cambiar tu vida. Un angelito te mandaron por ahí. Y luego me dijo que tenía esta habitación de huéspedes. Bueno, que ni era tan habitación, la tenían de bodega, así con muchas cosas. Y me dijo, ¿qué tal si arreglamos ahí para que te quedes? Y ya te mudas para acá con nosotros. Uy, para mí fue algo muy, muy alegre, o sea, muy feliz porque... O sea, muchas veces en esos tiempos de que estaba solo, en esas veces que ya me sentía, o sea, yo ya no tenía familia. Claro. O sea, ya me sentía la familia de mi mamá y yo acá. Sí, apartado. Entonces, muchas veces en esos momentos yo decía, hablaba con Dios y le decía, por favor, quisiera otra vez unir a mi familia. Quisiera unir a mi familia, pero nunca me imaginé que no iba a unirme a mi familia, sino que me iba a dar una nueva familia. Entonces, me mudé con ellos. Pues para mi mamá fue como, pues al principio sí me decía, es que sí te extraño y así, se ponía medio triste, pero ya luego ya se fue adaptando. Yo le llamaba todos los días, la comunicación con mi mamá nunca la perdí. Y bueno, pues me mudé con ellos y la verdad es que desde ese momento para acá ha sido lo mejor que me ha pasado porque me cambiaron la vida, o sea, literalmente yo no estaría aquí
si no los hubiera conocido a ellos, porque antes de haberlos conocido a ellos yo me sentía una persona muy insegura, que no confiaba en sí mismo, que creía que tenía límites, porque durante mucho tiempo pues no tuve tanto como el apoyo, o muchas veces por haber crecido también en una familia pues sencilla, te limitan a soñar, te limitan a creer en ti. Entonces cuando yo conozco a esta familia, ellos cualquier cosa era como tú puedes hacerlo. Por ejemplo, el año pasado yo dije quisiera ir a México, conocer México. Y entonces me dijo intentémoslo. Saqué mi visa y ella con millas me pagó mi boleto, me vine a México. O sea, ellos han hecho que yo crea en mí, que yo sepa que puedo lograr lo que yo desee y lo que yo quiera hacer. Entonces, la verdad es que sí, han sido lo mejor. O sea, han sido grandes ángeles en mi vida, que agradezco muchísimo. Oye, y me llama la atención que a ellos no los mencionas como una familia adoptiva, pero es otra familia adoptiva. Sí, ¿no? Es que ahí es algo como... Siento que las dos son familias, pero esta familia, la nueva familia, tienen lo que no tenía la familia anterior. O sea, muchas veces me siento mal, muchas veces digo yo, no me gusta esto porque no quiero que mi familia real sienta que yo los estoy como alejando, menospreciando, o eso, porque no, o sea, yo los amo porque son mi familia, amo a mi mamá. Pero la verdad es que me siento muy feliz con esta familia. Claro. Entonces, pues sí, o sea, y de hecho ahorita que me vine, yo hablé con mi mamá adoptiva, Ligia, y le dije... ¿Cómo se llama ella? Ligia. Ligia. Entonces yo le dije, necesito y quiero que por favor, ahora que estoy en la academia, que le den la misma importancia a mi mamá. O sea, que no... Me explico, que sea igual. Porque para mí las dos son mis mamás y para mí las dos son importantes. Claro. Entonces yo no quiero que, por ejemplo, que una esté más arriba. No, o sea, quiero que esté igual, porque yo no me gustaría hacer sentir menos a mi mamá. Claro. Oye, y me llama la atención que además lo que dices, ¿no? Como que fueron puras figuras femeninas, ¿no? Y ¿con qué figura paterna, con qué figura masculina has crecido? ¿Quién te enseña esta energía, que además es súper importante, ¿no? La parte como más masculina. ¿A quién volteas a ver? ¿O quién fue como tu referente? Bueno, pues al principio era mi papá. Luego fallece y luego... ¿Con tu papá cómo era tu relación? Pues muy poca en realidad. O sea, porque trabajaba mucho. O sea, era una persona que trabajaba de 7 a 7. Entonces yo lo veía hasta la noche, solo la cena, fines de semana pues ya compartíamos más. Pero fue muy curioso que pues los últimos años ya se fue uniendo más. O sea, ya cuando yo crecía, ya hablábamos, ya teníamos como más temas de conversación. O sea, ya tengo en mi memoria momentos de que a mí me gustaba mucho ver películas, entonces él me llevaba los fines de semana a comprar películas. O me gustaba, por ejemplo, muchísimo las hamburguesas, él llevaba hamburguesas los fines de semana a la casa. Entonces ya se fue los últimos años, entonces eso sí lo recuerdo. Y luego pues ya él fallece y luego tengo a mi papá y a mis tíos en la casa, porque tengo un tío en la casa y así. Pero igual no fue como que tuve una buena relación, porque, bueno, mis primos, hijos de mi tío, ahí eran bien abusivos conmigo. Como era el pequeño, entonces como que pues no tenían como mucha conciencia de mí. O sea, recuerdo una vez que estaba en la sala de mi casa, y como te digo que están las casas como medio juntas, uno de ellos entró y me empezó a golpear, así, molestar, pero se estaba golpeando y se estaba riendo, y recuerdo la imagen de mi tío en la puerta riéndose también. Entonces era como bien feo para mí. Sí, que dices, ay, por ahí no. Sí, y pues luego pues ya... Oye, ¿y con tu hermana no la mencionas mucho? Pues, ¿qué hermana? ¿Mi hermana mayor? Tu hermana mayor, ajá. Pues ella cuando se casó, o sea, sí ha sido una persona ¿Qué tienes? ¿Una hermana mayor que es hija de tu papá que fallece? Ajá. ¿Y ahora tienes otra hermana? Menor, que es de mi mamá. O sea, tienes una gran... Ah, claro, Isabela. Isabela. Y mi hermana y luego mayor, los hijos de Ligia, o sea, ¿los consideras hermanos, no? Sí. Son mis hermanos. O sea, de hecho... ¿Y cuántos son? Son 2. También 2. Sí, Luis Pedro y Haroldo. Y con Haroldo, 2 hombres. Así, con Haroldo me llevo mejor. Con Haroldo como que compartimos un poco más de cosas. O sea, nos ponemos a jugar videojuegos o
o vemos películas, vamos al cine, o pedimos comida los fines de semana, o sea, compartimos un poco más de cosas, como el otro es como un poquito, él es un poquito más cerrado, entonces, pues, o sea, sí hablamos, o muchas veces, algunas veces era como, ay, tengo ensayo, y decían, la hace favor, y entonces me iba a dejar, y hablábamos en el camino, o sea, pero sí, o sea, los veo como hermanos mayores y me regañan como hermanos mayores, me apoyan también como hermanos mayores. Eso está padre. Sí, entonces, pues así ha sido. Luego con mi hermana, pues sí tengo una buena relación, o sea, yo la amo mucho. Ella ya tiene hijos. Tiene una nena. Tiene una nena. Y ya está casada, o sea, nos vemos muy poco. O sea, no es que nos veamos nada seguido, o sea, nos vemos muy poco. Nuestra relación ha sido distante. De vez en cuando teníamos conversación, o sea, comunicación, pero sí es de las personas que yo sé que me ama mucho y que me apoya, porque pues cuando pasó todo lo de mi papá, pues ella me buscaba castings, ella era la que tenía el control en el internet, entonces me buscaba castings, me decía qué hacer, o sea, ella me estuvo apoyando también al principio, pues ya después ya cada quien como que tomó su camino, yo tomé mi camino, y aparte yo siento que cuando pasó todo lo de mi papá, yo con mi familia me volví como muy cerrado. O sea, yo con mi mamá, por ejemplo, luego teníamos discusiones por eso con mi mamá, porque mi mamá llegaba, por ejemplo, yo estaba en la sala viendo tele o algo así, y ella llegaba y yo mejor prefería irme a mi cuarto. O sea, ¿y eso por qué? ¿Qué recuerdas? ¿Por qué sentimiento había que decías, yo mejor me voy? es que siento que me acostumbré a estar solo. En ese momento yo prefería estar solo. Y muchas veces yo le dije a mi mamá, es que usted hizo esto. O sea, me acostumbro a estar solo. Me dejó solo y hasta ella me lo dijo antes, y me dijo, es que vivimos nuestro dolor por separado. Claro. Cada quien vivió su dolor. Y yo lo entiendo, porque perder el amor de la vida y es como... Sí, claro. Y es un poco como lo que dijo ayer el maestro Raúl, ¿no? Si te caen las mascarillas, primero te tienes que poner la tuya y luego al hijo, ¿no? Entonces seguramente tu mamá tuvo ese proceso de decir, espérate tantito, ¿qué pasó aquí? Sí. Pero bueno, pues sí, muchas veces perdemos de vista, ¿no? Entonces, pues sí me volví muy alejado. O sea, por ejemplo, con mi hermana, o sea, cuando estaba en la casa, sí es como... Y he trabajado muchísimo eso en estos años, ya cuando pues ya yo crecí, ya vi un poco más las cosas y ya... Pues ahora yo me considero una persona un poco más estable. Entonces, he tratado de cambiar eso. O sea, ya, por ejemplo, antes yo no decía a mi mamá o mi hermana un te amo, no les decía, o no les era de estarlas abrazando o algo así. Ahora, pues, como ya no las veo mucho y así, entonces cuando ya las veo, pues ya las abrazo y les digo, las amo mucho. Claro. Ya la palabra te amo para mí era como muy rara decirla. Entonces, pero ya se volvió un poco más normal decir te amo. ¿Tu vida amorosa? Nada. ¿De dónde nace ese no sale el amor, no sale el sentimiento? No, sí, he sido también muy cerrado a eso, creo. O sea, también me he bloqueado mucho al amor, a las amistades. Soy muy de pocas amistades. O sea, puedo convivir con todos, puedo llevarme bien con todos, pero Sí, porque te ves que... Sí, o sea, la relación no te cuesta trabajo, no pues. me cuesta. O sea, a mí me encanta convivir con las personas, me encanta. Para mí mi punto siempre ha sido dejar algo bueno a las personas. A mí me encanta molestar. O sea, soy súper chistoso, me encanta molestar, me encanta estar de aquí para allá. O sea, yo en el colegio, por ejemplo, yo era no tenía grupos, o sea, yo era el que andaba de un lado para otro y sí, o sea, yo nunca me llevé mal con nadie, o sea, y también para mí que alguien piense mal de mí o que alguien sí me causa como conflicto, porque no me gusta que alguien tenga una mala imagen de mí o que piense que soy una mala persona, porque siempre trato de ser una buena persona y muchas veces también en ese momento pues sí me afecta un poco, porque muchas veces trato o pongo personas frente a mí. ¿Me explico? Sí. Entonces, por ejemplo, al principio yo lloraba, o sea, cuando llegué con mi nueva familia, yo muchas veces me sentía mal, porque yo le decía a mi familia, es que mi familia real, pues ellos no tienen las mismas comodidades, las mismas oportunidades que yo estoy teniendo aquí con ustedes, porque pues mi familia pues sí tiene pues mejor estabilidad, o sea, entonces era como, muchas veces yo estaba comiendo y era como, mi familia, ¿cómo estará?
Claro. Entonces también me entraba Esa el culpa o rencor, la ese... culpa de decir yo estoy bien y no sé cómo ellos están. Claro. Entonces también eso me ha afectado mucho en el hecho de que siento yo que estoy teniendo otra vida y que mi familia no, porque yo pienso mucho en ellos, pienso mucho en mi hermanita. Cuando me llaman y me dicen mi mamá es que la nena está mala, entonces ya me pongo a pensar y digo es que el ambiente que ella tiene, o sea, ella está más expuesta a muchas bacterias o lo que sea, entonces se enferma, vive muy, se enferma un poco seguidos. Son muchas cosas que a mí me afectan y mi familia adoptiva fue como, hey, si quieres salir adelante, Tienes tienes ver que por trabajar ti. tú, ahorita. Claro. Y si quieres hacer algo por ellas, ahorita tienes que trabajar en ti. O sea, primero tienes que ser tú y luego ya vas a poder ayudarlos a ellos. Porque Claro. yo sí o sea, al principio sí como que me afectaba mucho y me costaba mucho disfrutar lo que estaba teniendo Claro. por estar pensando en cómo estaban ellos. Sí, y este tema de no poder decir te amo o no poder hacer que alguien más se involucre contigo, pues también habla un poco de eso, ¿no? Como de ese decir, no, espérate, o sea, yo funciono bien afuera, pero ya hacia adentro, ya hacia mí, espérenme tantito, porque... Sí, porque yo me he considerado, o sea, antes, ahorita ya he cambiado mucho, pero sí me consideraba, o sea, que digo que he cambiado yo, siento que han sido hace unos 4 meses, o sea, que yo empecé a ver todo distinto, que ya me empecé a ver a mí, que ya empecé a amarme, que ya empecé a decir, ok, yo soy Denis y tengo esto, o sea, lo que está pasando está bien, porque, por ejemplo, lo que decías en el amor y todo eso, ay, no sé, me cuesta mucho trabajo. En mi mente, si yo no podía ni tener una relación con mi mamá, ni tener una relación con mi hermana, me sentía inestable. O sea, yo pasé muchos momentos en los que, como te digo, tenía mucha depresión, tenía mucha ansiedad. Oye, ¿y la ansiedad cómo se te manifestaba? La ansiedad, uy, mira, soy una persona que de las manos siento que todavía tengo, porque sudo mucho, y por ejemplo, en las noches, para mí las noches eran lo más difícil. Lo más difícil para mí eran las noches cuando me iba a dormir. Hubo muchos momentos en los que me despertaba y en los que sentía que no podía respirar, en los que yo mismo decía que estaba enfermo, en los que decía, estoy respirando, no, y me agarraba algo horrible en las noches. Fue una etapa muy fea, o sea, una etapa en la que hubo muchas veces que sí pensé en quitarme la vida. Ideas, ¿no? Que nos pasan. Ideas, o sea, y sí, eso era muy difícil para mí porque yo decía, ¿cómo es que no le tengo miedo a la muerte? Claro. Y a mí eso me daba miedo, me daba miedo. Miedo no tenerlo, no tener miedo claro. a la muerte. Y decir, preferiría estar ¿En qué muerto. etapa fue esto? Eso fue cuando tenía como 16. Ok, esa etapa estuvo dura, ¿no? Sí, para mí esa etapa fue la más dura. O sea, de los 12 a los 18, 19, más hasta los 20 me podía arriesgar a decir. Sí. O sea, fueron muchos años que yo sí dudé mucho de mí, me estaba atacando mucho yo solito. Y pues no sentía que no tenía nadie que me ayudara a levantarme. O sea, no tenía como el apoyo. Y o sea, mi mamá, antes de venirme para acá, hablamos. Y que te estaba diciendo que le dije si sabía lo que nos íbamos a enfrentar, pues más ella. Y me dijo, sí, pero yo no entiendo por qué nunca me lo dijiste. Y yo le dije, es que no era necesario. No se podía. No, y yo decía, es que no era necesario. Yo quería que usted lo sintiera y que se acercara a mí y que, o sea, que fuese diferente. Claro. Que me entendiera un poco más. Pero fíjate cómo al final sí está esa necesidad, o sea, sí está esa necesidad de vengan a conocer a ese Denis más íntimo, más, ¿no? Sí, afuera funcionas muy bien, pero sí hay esa necesidad de decir, a ver, ¿quién entra? ¿Quién please entra? ¿No? Sí. Entonces... Sí, porque mira, yo soy una persona que, por ejemplo, me dicen, ¿tienes secretos? O algo así, yo digo, no, o sea, soy una persona muy abierta a la gente y es como, si quieres preguntarme algo, pues pregúntame. Y te lo voy a responder porque siento yo que no... Como no sé, como que me cansé de estar encerrado, me cansé a la soledad, porque
ese ha sido otro problema que me pasó después, que ya teniendo una familia, que ya no, esto me costaba un poquito la soledad. Claro. O ya era como, es que ya me cansé de estar solo, ya no quiero estar solo. Claro. Entonces, No, y no hace bien estar solo. O sea, sí, pero no, ¿no? O sea, sí, un ratito, pero ya luego... Sí, por ejemplo, sí puedo tener mis momentos en los que voy a tomarme un café, me gusta, puedo ir al cine solo, pero no me gusta como estar siempre solo. Claro. O sea, por ejemplo, decir, vivir solo, tener una vida como la rutina. O sea, la rutina a mí es como, ay. O sea, me gusta más como, ¿verdad? Como yo soy, me gusta estar molestando, me gusta hacer esto, me gusta hacer lo otro. Oye, y llega Ligia, ¿y cómo es que logras abrirte? ¿Cómo es que logras...? Uy, es que Ligia fue... Cuando ella dice que tiene un sentido de madre, es en serio. Lo tiene. Y, de hecho, antes de que ella me conociera en persona, hablamos por WhatsApp y me puso, Denise, necesito que saques tus facturas porque ella es la que era encargada de todo eso. Y yo le dije, ¿puedo sacarlas después? Porque ahorita no puedo. Y me dijo, ok, está bien. La cosa es que a los días llega y me entrega mis facturas y me dice, sé que me dijiste que no podías porque no tenías dinero. Y yo, uy, sí. Entonces ese tipo de cosas fue las que yo dije, o sea, ella no sé, como que tiene ese sentido de saber que tienes algo o que pasa algo. Y así Sí, o que a lo mejor tiene la disposición de conocer, ¿no? Porque ese tipo de actitudes, pues es cuando empiezas a conocer a la persona y dices, ya sé por dónde va, ¿no? Sí, ella ha sido, aparte que ha sido una persona también muy, o sea, porque aparte de ella convertirse en mi mamá, ella empezó siendo mi amiga, entonces ya era como cualquier cosa lo hablaba con ella, claro. Ella me comprendía mucho, aparte que ella es una persona muy... No va a juzgarte. O sea, por ejemplo, me puse el piercing y le dije, me puse el piercing y me dice, bueno, no hay problema, o sea, con que algo, sea, no sea algo que te lastime, algo que te pues, mentalmente, o sea, es como, eres joven y tienes que disfrutar. O sea, igual es con sus hijos, o sea, es como, ¿te quieres hacer un tatú? Bueno, pues, pero no te hagas de cualquier cosa, pero hazlo, o sea, eres joven, disfruta. Qué y padre. Es una persona que o sea, con ella es de que vamos al cine, que vamos a comer y que los viernes es como, ok, vamos a ver. De hecho, nunca había visto Harry Potter, nunca. Y entonces, hasta que llegué con ellos, fue como, Denis, si no ves Harry Potter, no vamos a ir a Disney. Y entonces me decían ese tipo de cosas y nos pusimos unos días a ver Harry Potter juntos. O sea, ese tipo de actividades que yo o sea, hasta el momento yo decía, wow. O sea, me encanta tener esto. Que te encanta tener y que además no lo habías tenido. No, jamás. ¿No? Entonces creo que eso es como lo que dices, esto es lo que me gusta. Cuando empezamos la plática me dijiste, ahorita como que estoy en un momento caótico, ¿no? Como para poder empezar a cerrar la sesión y empezar a establecer qué vamos a trabajar. ¿Para ti qué está siendo lo caótico ahorita entonces? Pues eso, mi familia, el hecho de sentir que no sé qué está pasando allá afuera y no sé qué va a pasar ahorita, porque ahorita es como el momento en el que se van a unir todos. O que tú esperas, o que tú quieres. Espero porque pues antes de venirme pues me dijeron que iban a trabajar, que iban a los conciertos los domingos y que me iban a apoyar. Entonces yo lo que me causa angustia es de no saber cómo va a ser cuando todos ellos se unan, porque pues sí quiero que todos se lleven bien y que no se vea en algún momento afectado el hecho de decir, no, es que yo soy mejor mamá, no, yo soy otro, o ese tipo de cosas. O sea, porque yo estoy bien aquí, o sea, yo estoy súper feliz, de hecho, estoy mejor de lo que había creído. En algún momento dije, uy, sí, cuando ya me quiten el teléfono, ya no tenga comunicación y estar ahí, no sé cómo me voy a llevar, pero me siento súper bien. De hecho, estaba en clase y decía, estaba poniendo atención a la clase y en algún momento dije, uy, llevo como un buen tiempo sin pensar en ciertas personas de mi familia o algo así, pero es porque estoy muy enfocado en lo que estoy haciendo. Entonces dije yo, pues está bien, porque está bien, claro. Como decía el director ayer,
es tu momento y es hora de pensar en ti. Claro, que yo creo que esto que mencionas como objetivo de terapia, ¿no? Esta angustia, esto de cómo las familias se van a empezar a llevar, etcétera, lo podemos incluso llevar a lo mejor un poco más profundo, ¿no? Porque llama la atención que entonces tienes una familia, luego otra familia, luego otra familia, y entonces quizás también hay un Denis que está reclamando decir, entonces bien, ¿quién soy? Y entonces bien, ¿en dónde voy a estar situado? Sí. Y entonces bien, ¿en dónde voy a estar parado? Y entonces, ¿no? ¿A quién le voy a dar el primer beso? O sea, sí, sí, eso me pasó entonces, a la hora de despedirme y todo eso. Exacto, entonces creo que tiene que ver más que con la problemática real, ¿no? De a ver a quién le doy el primer beso saliendo, creo que tiene que ver con un poco de identidad, ¿no? Con un poco de decir, pues, ¿de cuál de las tres, ¿no? ¿A cuál de las tres pertenezco y a cuáles de las tres soy, ¿no? Sí, que al final esta parte psíquicamente trabaja de una manera muy profunda, ¿no? Es un poco como la escena que a mí me encanta el Rey León, ¿no? La escena del Rey León en donde Rafiki le dice, ¿no? A Simba, asómate, ve que ahí está tu papá, y se asoma y dice, no veo a nadie, me veo a mí mismo. No, asómate bien. Ay, güey, no, ahí está, sí, porque él vive en ti. Entonces es un poco el concepto, ¿no? Al final nosotros somos la trascendencia de nuestros padres. Y al final, pues, todo eso se mueve y todo eso reclama espacio y reclama lugar. Entonces, si te parece bien, ahora sí que como un objetivo, es empezar como a situarte psíquicamente en dónde estás, ¿no? Sí, eso sí, porque me pasa eso, o sea, muchas veces no sé a qué darle importancia, a quiénes darle importancia, y si hago esto se va a sentir mal esta persona, si hago esto me va a sentir mal otra persona, entonces a mí eso me causa como conflicto, y también lo que tú dices de no saber de dónde vengo, porque son familias muy distintas. Claro. Son distintas, entonces en esta familia es sencilla, humilde y pues un poco más cerrada, en esta familia es un poco más estable, un poco más abierta. Entonces es como, si hago esto está mal para esto, y si hago esto, o sea, entonces para mí es como, y más que no sé si está bien, pero yo soy una persona que trata de siempre estar bien con todos. Claro, sí. Entonces me encanta la estabilidad. Sí, pero otra vez, a lo mejor es un Denis que de aquí para afuera quiere quedar bien con todos y quiere siempre estar bien y siempre estar estable, pero lo que se tiene que trabajar es de aquí para adentro. Te voy a hacer una pregunta. ¿De dónde viene tu gusto a la música, al teatro? Pues desde pequeño, bueno, mi papá tocaba la guitarra. Cuando él estaba vivo tocaba la guitarra y así, pero luego empecé a ver también televisión y como... pues claramente fue como casi que la televisión fue lo único que tenía de compañía, entonces pues me gustó mucho y luego empecé a decir, uy, aquí en esto soy bueno, me gusta y me va bien, entonces empecé a hallar como mi espacio y el lugar en el que yo me sentía bien, o sea, yo prefiero estar 1000 veces haciendo esto, actuando, bailando, haciendo esto, que estar en mi cuarto. Es lo que te iba a decir, si te fijas, no hay con quién compartir, ¿no? Un poco si escuchas las historias de los otros es, y entonces a mi papá le encantaba, y entonces yo le cantaba, y entonces, ¿no? Sí, y aquí o sea, es para como, mí es como un refugio, ¿no? Quizás a lo mejor hasta otra familia adoptiva en donde entraste y dijiste, uy, aquí me siento súper cómodo y de aquí soy, ¿no? Sí, o sea, siempre donde yo voy a estudiar música, donde hay música, hay personas con las que puedo convivir y con quien tengo esa como conexión de locura también. Claro. Entonces me he sentido, son esos espacios que me siento bien, me siento feliz, me siento vivo, me siento como completo. O sea, también es otra familia. Es otra familia. Bueno, pues vamos a tener mucho que trabajar por ahí. Cualquier cosa que necesites, siempre, siempre, siempre voy a estar disponible. Un poquito como va a ser la dinámica es, los lunes tenemos terapia grupal y a partir de esa terapia, ¿no? Empezamos a llamar a personas para que vengan a su terapia individual. El chiste es que nadie se quede sin ella, pero en el momento en que si tú quieres que se te adelante o si quieres que sea doble o lo que necesites, estoy siempre disponible. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario. Y mucho éxito. Creo que ahorita ya va a llegar el maestro Raúl. Y tienen, sí, pero, a ver, espérame tantito.